Hola cinéfilo, si eres de los que disfruta las entrevistas con los actores, quédate que este programa es para ti. Hoy nos acompaña una excelentísima actriz con una vasta experiencia en la escena, no por la cantidad de años, sino por la variedad de personajes que ha interpretado en series, telenovelas, películas, conducciones de programas. Esta actriz tendrá mucho que contarnos, así que quédate para que descubras de quién se trata y luego los acostumbrados comentarios que hace Joel de Río acerca de una película de actualidad. Muy buenas noches, aficionados, admiradores y hasta los enemigos, como dije alguna vez, y a muchos no les gustaron, pero todas las cosas en la vida pueden tener admiradores, detractores, enemigos y lo demás. Buenas noches a todos los que ven este programa Te Invito al Cine. Estamos en su sección de la entrevista, que hoy cuenta con la presencia, la gracia, la simpatía y los saberes de Yaremi Pérez. Gracias. Que te pareció como soy mucho. Soy amiga, no enemiga. No. Oye, está bien. Yaremi, vamos a empezar por el principio como debemos hacerlo. ¿Cuándo fue tus primeros síntomas que sentiste tú de actriz, de que te podías dedicar a esta carrera? Bueno, desde pequeña. Desde pequeña. ¿Tú eras de las que te miraba en el espejo? No, nunca me miré en el espejo, no. Pero sí estaba en un grupo de teatro, yo soy de San Antonio de los Baños, y estaba allá en mi grupo de teatro donde íbamos a festivales provinciales, nacionales, y la verdad despertaba... Pequeña, 10 años. Yo, sí, por ahí aproximadamente, más o menos. sí, 8 o 10 años, a partir de ahí y ya después a toda la adolescencia, o parte de la adolescencia, ¿no? También mi papá era profesor de foto fija en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio. Sí, de San Antonio, ahí lo tenían al lado. Era fundador, entonces para mí la escuela también inconscientemente se convirtió de alguna manera en catapulta, ¿no? Para que estar entre las luces, las cámaras, y lo veía desde afuera. De hecho, mi primer trabajo fue en un corto. De la escuela, De la escuela de cine con uno de los estudiantes. ¿De un cubano no? No era cubano, era extranjero. Se llamaba Un cielo lánguido y oxidado. Ay, sí, pero eso hace tiempo, mucho Sí, tiempo. yo tenía creo que 9 años. Claro, tenías que ser muy jovencita, muy niña incluso. Uh-huh. Oye, y después de eso, ¿cuándo empezaron tus pasos ya como en serio? Ya, bueno. Aunque ahí no se sabía cuán en serio era, ¿no? No. Yo intenté incluso entrar en una escuela vocacional de arte por danza, porque me gustaba mucho bailar, pero me di cuenta que estaba totalmente... ¿Te gustaba? ¿No te gusta ya? Sí, me gusta. Pero bueno, me gustaba montar coreografía y esas cosas. Y entonces entré en una escuela vocacional, pero me di cuenta que lo que más me gustaba era la actuación y me fui. Entonces hice las pruebas para la Escuela Nacional de Arte, apruebo, entro y ya después entonces continúo en ELISA. Ah, seguiste la carrera Sí, en AISA. en AISA. Sin ningún problema. 9 años. 9 años, entre unas y otras. Sí. Oye, ¿y eres de las que, en este caso, saliste a hacer alguna cosa o no? Sí, cuando estaba en la escuela, bueno, En ELISA ya supongo. No, en la ENA. Ah, en la ENA. En el último año me llega Doble Juego. La famosa Doble Juego. Exacto, Doble Juego. Y entonces... ¿Qué hacías en Doble Juego? Recuérdamelo. Hacía el personaje de Joana. Era la muchacha que no tenía mamá,
que vivía con su padre y con su hermana, que su abuela fallecía al inicio de la serie. Ah, sí, ya recuerdo. Ok, y entonces... ¿Tú tendrías 15, 16? El personaje sí. El personaje sí. Tú no importa. Yo Tú no tenía importa, tú eres 19, actriz, que no tienen edad. 19 años tenía, Ya, está bien. 18, 19 años cuando empezamos a hacer la serie. Era el último año mío de la escuela, por lo tanto llevábamos las dos cosas al mismo tiempo. ¿Y cómo fue sentirte rodeado de actores profesionales? Doble Juego es de Rudy. Es de si no Rudy recuerdo Mora. mal. Bueno, yo eternamente agradecida a Rudy y a todos los actores. Yo creo que él conformó un elenco ahí magistral. Como siempre. Exacto, donde estaba la juventud, la inexperiencia, con esos grandes actores como Eslinda Núñez, Tito Junco, con los que tuvimos la posibilidad de trabajar, y por supuesto Dima Sola, en fin, había un elenco de lujo, Grande, disculpen que se me olvide, pero eran muchos. Y bueno, fue un trabajo hermoso, yo creo que entramos todos los muchachos que estuvimos ahí, todos los actores, casi algunos no sabían, estaban en el segundo año incluso algunos. Entramos, yo digo que por la puerta ancha en la televisión. Por la puerta grande, ¿cómo no? Con un trabajo muy creativo, porque de Doble Juego tuvo, vamos, que fue grande en muchos sentidos, ¿no? Para nosotros, yo recuerdo anécdotas así de ver a Rudy con el flaco que era el director de fotografía, montando una escena con pastillas debajo de la cámara, y yo decía, pero esto que yo le decía a Roxana Montenegro, pero esto qué tiene que ver, yo no entiendo nada de esto, y claro, es que estaban hablando de que la abuela estaba enferma, no sé qué, y él desde el punto de vista dramático, eso le da un peso a la puesta, a la escena. Una autenticidad. Exacto, una distinción, ¿no?, de él como realizador, una Yo tengo la particularidad. impresión de que a veces había mucho de improvisación, ¿lo había o no? No mucho. No mucho. Rudy sí nos abría, ¿no?, a las ventanas a eso, a que nosotros A crear el nos sintiéramos- personaje, pero no improvisarlo. Es que lo que pasó fue que ensayamos mucho. Tuvimos un trabajo de mesa que muchas veces lo hacíamos en la noche para que Rudy no interrumpiera nuestras clases en la mañana, que lo hacíamos aquí en este edificio justamente. Ensayábamos en las noches y se ensayó mucho, mucho, mucho. O sea que ya cuando nosotros llegamos básicamente Con con toda la la serie. letra aprendida y el personaje Exacto. Aprendido, adentro. exacto, adentro, y ahí fue, boom, pues, Era en el sacar ruedo, todo. ¿no? Después de Doble Juego, ¿cuál fue tu próxima oportunidad que tú consideras marcó tu carrera? En esos inicios, ¿no? Sí, después de Doble Juego yo hice, a ver, a mí los tiempos un poco que se me confunden porque ya después la televisión, el audiovisual, a mí me atrapó y seguí trabajando mucho, la verdad. Yo hice un telefilme al que yo adoro, que se llama Desencuentro. Eso es lo que quiero que menciones, los que adoras, los que Ajá. recuerdas de una manera particular. A ver, yo todos mis trabajos los adoro, pero hay cosas en Hay particular unas que adoras más. Sí, que quedan porque marcan, no sé. Desencuentro. Que hacía el personaje de Mara, es una historia de amor entre una muchacha de 32 años y un adolescente. A mí me encantó. También, ya bueno, después, con respecto a personajes que identifique el público, tuve Latidos Compartidos, que fue la novela donde sale el personaje de Indira y Miguelito, ¿no? Este personaje Sí, que recuerdo después... Latidos Compartidos, gustó mucho esa telenovela. Exacto, después Amílcar Salati toma los personajes y es cuando hace Al habla con los muertos. Al habla con un los spin-off muertos. Un spin-off. Sí. de estos personajes. Y ya, bueno, después... Pero eso casi, yo creo que no tiene antecedentes en la televisión cubana o en el cine. Es decir, sacar dos personajes y ponerlos en otra... Aquí en Cuba creo que no. Eso es difícil de Sí, encontrar si no, es que sí. hay otro. Tú que tienes más experiencia y más conocimiento que yo. No, yo creo que no existe más, pero Ya. en fin, si existe, que nos perdonen. Exacto. Pero es muy curioso eso de sacar unos personajes. Ah, sí, está el caso de la Nancy de Adorables Mentiras, que la sacaron para Fresa y Chocolate. Ah, Sí, mira. sí. Existía un antecedente ahí ya. Pero bueno, en la televisión no lo recuerdo yo. ¿Y qué fue eso? ¿Dónde tuviste más posibilidades de crear? Tanto tú como Rey, pero a Rey lo entrevistamos ya en este programa, así que háblame desde tu punto de vista. A ver, en Latidos Compartidos los personajes estaban en farsa un poco, ¿no? Pero digamos que no al límite de Al habla con los muertos. Nosotros en Al habla con los muertos hubo que hacer reestructuraciones con respecto al personaje para que se afianzara un poco más al género,
que estaba defendiendo. ¿Salate había hecho el guión de la novela Sí. también? Ah, tenía Sí. esa ventaja. Sí, claro, eran personajes que habían nacido ahí con él y con otros escritores que estaban dentro de la novela. En el caso de Al habla con los muertos es solamente de él, pero él sí conocía, dominaba a los personajes. Lo que eran, a dónde estaban dirigidos y Exacto. todo. Por lo tanto, puedo versionarlos con cierta facilidad, supongo. Yo creo que... Y con son- la complicidad de ustedes, los Exacto, actores. eso te iba a decir, que son personajes que han ido creciendo, que si nos ponemos a ver la serie de principio a fin, te das cuenta, incluso teniendo en cuenta también el Latidos Compartidos, de cuánto se han transformado, de cuánto se han desarrollado, han crecido. Han crecido. Y eso lo hemos hecho juntos. O sea, lo bonito de este trabajo es que uno nunca lo hace solo, ¿no? Nunca estás solo. Y dependes todo el tiempo de tu compañero o tu compañera. Entonces... Y de tu director, Y por supuesto. que además es tu pareja. Por supuesto. Para los que no lo sepan, que se enteren. Sí, ¿no? Y de Luberta, que ha estado ahí con nosotros también todo el tiempo generando ideas y aportando, Que ¿no? es todo un generador de ideas, Luberta. Ajá, Luberta hay que pararlo. Sí, porque son como demasiados, ¿no? Exacto. Entonces... Lo que se hereda no se hurta. Así mismo. Y entonces, nada, eso ha sido bueno, ¿no? Para los personajes. Es un personaje que han crecido. Ya, cuéntame tu punto de vista sobre esos comentarios, disculpa que te interrumpa. No. Esos comentarios que yo vi tanto en redes respecto al humor que la gente no entendió. De él habla con los muertos. Yo creo que es que la serie salió en un momento muy complejo, que era en plena pandemia. Imagínate tú. Lo recuerdo. Cuando, si a lo mejor, yo le digo a Milcar, si a lo mejor la serie hubiese tenido otro nombre, la gente lo hubiese recibido diferente con ese primer impacto, ese primer choque. Pero realmente, al habla con los muertos, y había tanta tragedia en ese momento en el país, en el mundo, que sí, que a lo mejor fue un poco desacertado ponerle en el momento en el que se puso, o no, depende. Fíjate si es así, que nosotros decimos, hicimos una serie para los niños. Es increíble, pero los principales fans de la serie son los niños. Los niños, para que tú veas. Y es porque hicimos una serie infantil y no lo sabíamos. Y es porque siento que como no hay prejuicio, o sea, los Claro, niños, claro. pues simplemente... Antes, con inocencia ven todo el asunto, la Exacto. fantasía. Y se dejan guiar por estos dos personajes que al final tienen una nobleza ahí. Y están hechos en clave de comedia, es Exacto, decir, exacto. y es evidente. Exacto, y es evidente, es evidente. Sí. Entonces, bueno, yo creo que fue un compendio de cosas que hizo que el inicio o la apertura de la serie en la televisión no fuera bien recibida, pero ya después la gente empezó a entender. Es un tipo de humor diferente. Estábamos Muy acostumbrados, inusual en Cuba. exacto, más por ejemplo, Pánfilo, que es un excelente programa, pero es otro tipo de humor. Todos éramos actores, o sea, humoristas tal cual, no era el chiste tal cual, sino había toda una historia de trasfondo. Entonces, también había crítica social, había cosas, pero desde otro punto, desde otra perspectiva, de otra forma de hacer. ¿A estas alturas te sientes satisfecha con esos programas, con ese programa particularmente? A mí sí, sobre todo porque yo creo Te que divertiste muchísimo, yo me divierto mucho. Y yo siento que el artista lo primero que tiene que hacer es eso, divertirse para transmitir eso. Esa alegría le llega al espectador. Exacto, nos divertimos aunque estemos llorando, o sea, lo disfrutamos. Y el disfrute yo siento que es lo que hace que el actor tenga una empatía o que el espectador tenga una empatía directamente con el actor. Y con el personaje, claro que sí. Exacto. Oye, ¿a estas alturas habías hecho algo de cine ya? ¿O eras una figura televisiva? No, después de Doble Juego justo me fui con Eslinda y bueno, Manuel Eslinda Herrera. Núñez y Manuel Herrera. Sí, con Núñez y Ajá, Manuel sí, sí, Herrera. lo digo para el público. Es que es linda en Cuba, Es no hay linda. otra, es linda. Uno dice linda, cine, ya, Lucía. Exacto, y en Bailando Cha-Cha-Cha, una película. Una película que era como un musical. ¿Qué hacías Era allí? un musical, era la mejor amiga de la protagonista, que era Goya Toledo. Goya Toledo, la actriz española. Exacto, ahí tuve la posibilidad de trabajar con Goya y con otros actores españoles que también estuvieron. Uno de ellos era compañero mío de escuela de allá de Elisa, porque estaba estudiando todavía. Y entonces esa fue mi entrada en el cine. En el cine. Pero vinieron otras experiencias. Sí, hubo... ¿Demoraron o cayeron enseguida? No, es más o menos. Hay espacios de tiempo donde el cine se pierde Se pierde. y después aparece, ¿no? Juega un poco a los escondidos del cine. Sí, pero No, pero debes bien. tener en cuenta que probablemente se perdiera de las pantallas también.
Es decir, la producción de cine en Cuba es como Sí, es. es real, es real. Y uno tiene que sentirse, uno como actor, muy afortunado cada vez que tiene la De posibilidad estar en una película, ¿cómo de no? estar, porque son tan pocas las producciones que se hacen y hay tantos actores y tantos actores buenos en este país. Entonces, eso te da la medida de nada, de que estás en un momento en que debes aprovecharlo y disfrutarlo. Entonces, después de eso vino Nombre Secreto Mariposa, que era una película documental de Cecilia Domeico. Era sobre las hermanas Mirabal, de República Dominicana. Y fue un trabajo muy duro, un trabajo complejo. Hubo una escena... ¿Es la misma donde están Héctor Noa y Luis Alberto García? No. No, Esa es otra esa serie. es más para acá. Sí, No, esa no. con el esa mismo no. tema. Sí, Por esta eso mi es una confusión. película documental que se hizo... No, ¿verdad? Si me dijiste que era documental. Fue como en el 2006, 2007, algo así. Estábamos otros actores, se contaba la historia, por supuesto, y habían escenas brutales dentro del cañaveral, que es donde, por ejemplo, a ellas las muelen a palos y después las meten en un... Horrible. El caso y es las lanzan. una cosa espantosa. Exacto, en su carro. Y entonces todas esas escenas hacerlas fue muy duro. Había palos truqueados, no sé qué, pero igual nos dimos golpes. O sea, fue complejo, salimos con moretones y cosas porque, bueno, no Y había eso otra que cosa. dice, hay una idea entre el público, que la vida del actor es todo. Las premiers, las alfombras rojas y mucho champán o cerveza de pipa, lo que sea. Pero que todo va por la cosa Sí. placer y... No todo, para nada. En esos momentos lo que pasa es que uno en las alfombras rojas ve a los actores tan felices, claro, porque este es el momento de disfrutar todo lo que pasaron. Todo lo que pasó antes. Todo lo que pasaron, pero igual se disfruta, ya te digo. Es una profesión difícil. Sí, La de trabajosa. El que piense que va a ser actor y no va a trabajar y con lo que supuestamente se llama organicidad va a resolver, eso es. El actor, Con eso no se resuelve. no, yo creo que no. ¿Qué más hace falta? Yareli? Eso me han Cuéntame. enseñado mis profesores. No, mucho trabajo, estudio, un desarrollo grande de la cultura, trabajamos... Había una actriz en Cuba que decía, yo no soy orgánica. Para orgánico está el carbón. El carbón o algo así. Qué bueno, qué sí, bueno. Pero, qué bueno. pero lo que quería decir es que la misma idea tuya, que no basta con eso. Ser orgánico, a ver, defínelo para el público. ¿Qué cosa es ser una actriz orgánica? Es que a orgánica la gente le llama a ser natural. A la naturalidad. A estar de repente como si no estuviéramos trabajando, como si no estuviéramos con un texto aprendido, simplemente lo estamos viviendo en el momento. Eso no va de eso. O sea, para tú lograr eso, tienes que lograr una caracterización de personaje, de todo, desde sus circunstancias, de ¿Tú todo. sabes cómo todo, yo lo todo. evalúo como crítico? Cuando el actor mira como el personaje. Porque eso es que ya Lo es tiene el incorporado. personaje. Cuando tiene la mirada que se supone ese personaje tenía. Mira, yo hice un personaje que fue otro que me marcó mucho y no te lo mencioné, que fue el de María Valero. O sea, el de la dama de la radio en Cuba, ¿no? Que fue una novela de pocos capítulos. En 7 capítulos había que contar un poco la historia de ella. Sí, que era una mujer como enigmática. Era española, había venido huyendo de la guerra civil y realmente yo tuve que estudiar. ¿Por qué? Porque es un personaje real. A partir de ahí eso me da la posibilidad, a mí me encantan los personajes reales por eso. La historia me gusta mucho. Y entonces tuve que ahondar mucho al punto de que hubo un momento en que yo tenía una escena que tenía que ver con el cometa y tal, que es por lo que ella muere, porque ella va a ver el cometa. Y yo paso las escenas en la casa mientras estoy haciendo cosas cotidianas, ¿no? Para que se me vayan Pegando la todo aquel letra y texto. no sé qué. Y entonces era una escena que yo no podía pasar porque empezaba a pasar y empezaba a llorar y a llorar. Y yo decía, esto no es normal, porque no puedo. Y claro, es que tenía toda una historia atrás de estudio, de trabajo, de conocimiento. De quién que era esta uno mujer llega, y su exacto, a problema. identificarse a un punto tal con personajes como este que hay que estar muy claro y emocionalmente, ¿sabe? Muy estable para no pasar una línea, ¿no? Para que el actor no pase De esa línea enajenación, de tal vez. enajenación o lo que sea, ¿no? Después llegó Inocencia. Inocencia
Año Pero 13 fue eso antes. lo tenemos que dejar para el próximo programa, porque sabes, el tiempo de está concluyendo, amor mío. Ya. Entonces tú vienes el viernes que viene y empezamos y haremos el programa completamente con tu labor cinematográfica desde Inocencia hasta El Viejo. Se llama la nueva película de Mirka Salati. Viejo. La primera, el La ópera primera, prima. ópera prima. La ópera prima de Mirka Salati, en la cual tienes un papel que nos vas a contar en el próximo programa. No adelantemos nada. Entonces, hasta ese momento, se queda usted a la espera de Te invito al cine. Si yo cuento que una de las películas que están compitiendo como puntera entre las mejores del año, para el Oscar, el Globo y todos los grandes premios cuya temporada acaba de iniciarse ahora en noviembre, a finales de noviembre, llega hasta marzo por lo menos, todos estos grandes premios se entregan en Estados Unidos. Si yo le dijera que una de las películas principales en esta carrera es un musical con protagonistas vampiros, o vampirizados, usted va a decir, no, esto no es posible. Pues sí, se trata de Sinners o Pecadores, que así se traduce su título, y que cuenta exactamente eso. Es una película que juega con los dos géneros, el horror vampírico y el cine musical. Y creo que la mezcla es óptima, aunque puede verse alguna que otra costurón un tanto apresurado entre la fusión entre las dos variantes de cine, pues de todas maneras Sinners es una gran película. ¿De qué se trata? Bueno, el protagonista es Michael B. Jordan, que vimos en las películas de Wakanda Forever y la secuela y la otra. Todas esas sagas de películas que usted sabe eran una especie de película de héroes épica con protagonistas afrodescendientes y una especie de fantasía delirante que a mí me gustaba por lo menos, Wakanda Forever, ¿cómo no? Y que Michael B. Jordan trabaja en esta película, en Sinners, con el mismo director, Ryan Coogler. Y también aquí hay un alto interés por los personajes afrodescendientes. ¿De qué se trata la trama? Pues bueno, están en los años 30 en Mississippi, el estado de Mississippi en Estados Unidos, y hay dos hermanos gemelos, los dos son interpretados por el mismo actor, por Michael B. Jordan, que le mencioné, y entonces ellos regresan desde Chicago, después que han hecho algún dinero por allá, y se imagina usted en qué, en el Chicago de los años 30, bueno, y entonces ellos regresan a su Mississippi natal, donde tienen intención de crear una especie de club nocturno para recreación mayormente de sus amigos que son también afrodescendientes. Lo que ocurre es que en el Mississippi de los años 30 habían varias cosas que estaban ocurriendo al mismo tiempo y la película pretende ilustrarlas todas y de alguna manera lo logra. Entre otras cosas es como la cuna del blues, esta zona del sur de los Estados Unidos, y todo eso es recreado en la película a través de divinos, preciosos movimientos de cámara, unos traveling así que no se acaban nunca, que son como infinitos, y también de una música que muy contagiosa y que se le queda a uno como impregnada, es la buena música de cine, ¿no? Que a uno se le queda en el cerebro y que después te remite a situaciones de la película. Eso ocurre sobre todo en la primera mitad, porque la segunda mitad es más vampírica. Aunque desde la primera mitad hay unos personajes que son inmigrantes irlandeses, y ahí es donde empieza el contagio con el vampirismo. En la segunda mitad es que en la noche de la inauguración del club que estos hermanos vienen a fundar es donde se desata todo aquello y no lo cuento más porque ya dije demasiado, yo creo, del argumento de la película. Es muy importante subrayar la música, las interpretaciones y la fotografía de Sinners. Una película que, aunque tiene zonas que no resultan del todo satisfactorias, por ejemplo, la parte histórico-musical, la primera parte de la película, a veces suele ser un tanto redundante y el espectador puede no entender a dónde va esta película y qué es lo que quiere contarle, porque trata de contar tantas cosas al mismo tiempo, tantas historias y tantos digamos que iconos culturales diversos que puede haber una cierta distracción en el espectador o una cierta dispersión narrativa en la película, o las dos. Y después la zona del vampirismo, hay que reconocer que le devuelve a ese tema, al tema de los vampiros, pues todo el horror que le es inherente desde las épocas de Nosferatu y Drácula y todo aquello, porque todo ese horror se perdió en tanto la serie Twilight,
la serie de películas Twilight y la serie que se han hecho con ese motivo, convirtieron al vampiro en un Robert Pattinson enamorado que se trasladaba rápidamente en el espacio, no más que eso. Pero miedo no le daba a nadie. Y esta película, Sinners, se las arregla para restituir el mito del vampiro como criatura del horror, contrastado con toda esta recreación de la música creada por los afrodescendientes en Estados Unidos. Una gran película, como quiera que sea, aunque no tiene que gustarle a todo el mundo, estoy seguro que va a barrer en las ceremonias de entrega de premios de fin de año y de principios del próximo, que será reconocida entre las mejores producciones del año 2025. De eso no le quepa ni la menor duda. Por lo menos a nivel de las nominaciones, si va a ganar los premios o no, yo dejé la bola de cristal en mi casa, no la tengo disponible ahora. Además, eso es una charada que da igual el resultado. Lo importante es llegar hasta las nominaciones, que es realmente el reconocimiento que cuenta a la hora de decir que Sinners se encuentra entre las mejores películas del año. Amigos cinéfilos, nuestro programa ya llega a su fin, pero antes agradecerle a Yaremis por habernos dedicado su tiempo, una actriz que tiene mucho que contarnos. Por eso el próximo viernes continuaremos conversando sobre su vida, su obra y todas las cosas que tiene para informarnos. A ti te digo que nos vemos dentro de 7 días al finalizar el noticiero por el canal educativo. Si regresas, me darás la oportunidad de decirte una vez más, te invito al cine.